evidente que el acontecimiento político fundamental post-ajusticiamiento de Trujillo fue la celebración de las elecciones en diciembre de 1962. Y aunque el acontecimiento fundamental que marca el libro, que es entre el año 1966 y 96, repito, los primeros 30 años de lo que muchos llaman la transición democrática, es evidente que el hilo original tuvo mucho que ver con el ajusticiamiento de Trujillo y los tres acontecimientos fundamentales de ese proceso. Ajusticiamiento de Trujillo, elecciones en diciembre del 62, golpe de Estado en septiembre del 63, Consejo de Estado, triunvirato y Guerra de Abril. Esos fueron los elementos que caracterizaron la vida política dominicana antes de la celebración de las primeras elecciones post-golpe de Estado, post-Guerra de Abril. Fueron las elecciones de 1966 en las que compitieron muchas personas, pero las dos figuras fundamentales eran de un lado Joaquín Balaguer y otro lado Juan Bosch. Repito, otras figuras compitieron. Y contra las elecciones de 1962, estas elecciones tienen unas características. Y es que en las elecciones de 62, Balaguer, como resultado de una ley que se llamó la Ley de Destrujización, no pudo participar en las elecciones. Y esas elecciones del 62, que provocaron la victoria de Juan Bosch, se celebraron entre Viriato Fiallo fundamentalmente y Juan Bosch. Y ganó Juan Bosch. Y ustedes saben lo que pasó en ese interregno de tiempo que he citado. Ahora, ¿qué pasaba en el país cuando esos dos colosos de la política se enfrentaban? De un lado, Joaquín Balaguer, que era sin lugar a dudas la expresión de los sectores conservadores en la República Dominicana, el voto neotrujillista, que tenía una presencia y un peso específico en la sociedad, porque Trujillo había durado 31 años. Y cuando una figura dura 31 años en el poder, evidentemente tiene raíces. No estoy justificando la conducta de Trujillo, bajo ningún concepto. Estoy hablando del fenómeno como tal. Y Juan Bosch, que en ese contexto estaba afectado por lo que pasaba en América Latina. Y qué irónica es la vida que estoy hablando de los Estados Unidos. Bueno, pues déjeme decirle, como resultado de un acontecimiento, el 1 de enero de 1959, en América Latina los Estados Unidos definieron en el marco de la Guerra Fría lo importante que era para ellos detener el avance del comunismo. Y como Fidel había ganado por el método revolucionario, era lógico que se detuviese toda acción de carácter liberal y progresivo. Frente a ese acontecimiento, Juan Bosch, que era un liberal, porque el PRD de ese momento era un partido fundamentado en una tesis ideológica que se llamaba la Revolución Democrática. Era una tesis inspirada en las ideas de Víctor Raúl Aya de la Torre, que era el fundador del APRA, un partido importante en Perú por un lado, y de las ideas agraristas que caracterizaron el pensamiento del PRI y de Lázaro Cárdenas. Bosch ni el PRD eran comunistas. Sin embargo, había una asociación donde se manipuló el concepto de militar en el PRD con el ser comunista. Frente a ese acontecimiento, evidentemente el Departamento de Estado norteamericano, y hay varios libros que se han publicado, yo recomiendo muchos, el que más recomiendo de todo, que se llama El Destino Dominicano de John Barlow Martin. Búsquenlo, los que no lo conocen, para que se den cuenta la hilación que hay sobre esos acontecimientos de lo que pasaba en el país. Frente a ese acontecimiento, evidentemente, el doctor Balaguer gozaba de la voluntad del Departamento de Estado norteamericano. Y en esas elecciones, Juan Bosch solo salió 3 veces a hacer campaña. Le decían Juan de la Cueva, porque se encuevó, como decimos los dominicanos, y nunca participó en el proceso. Frente a ese acontecimiento, evidentemente, ganó el doctor Joaquín Balaguer. Y hay una discusión histórica de que si Balaguer ganó, lo impusieron. Recomiendo otro libro de Bernardo Vega, titulado de cómo los norteamericanos impusieron a Balaguer en el año 1966. Esa es una tesis muy discutida. Pero bueno, Balaguer se juramentó en el año 1966 y utilizó una frase en el marco de la campaña electoral de ese momento, diciendo que él representaba la revolución sin sangre. Que era una frase inteligente, porque el país venía de una guerra y el país estaba dividido, terriblemente dividido. Frente a eso, Balaguer gana las elecciones y comienza un proceso de poder entre el año 66, 70, 70, 74 hasta el 78.
¿Cuáles fueron los elementos fundamentales que describe el libro entre el año 66 y 70? Repito, no hagan referencia con la cabeza porque le puedo calcular la edad de cada uno de los que está de aquí. Discúlpeme, presidente, que no ando con un calendario ni con un almanaque, pero bueno, podría pasar. Los elementos fundamentales entre el primer ejercicio gubernamental de Balaguer en el año 66, lo primero, el conflicto político por excelencia, evidentemente su confrontación con Augusto Lora. ¿Quién era Lora? Lora, el candidato vicepresidencial de Balaguer, que le acompañó, que le organizó su partido, y Balaguer lo engatusó diciéndole que iba a ser presidente 66-70 y que le iba a entregar el poder en ese tiempo. Lora era su vicepresidente, lo pensó, pero evidentemente no fue así. ¿Qué conflictos de carácter social se derivaron? En el orden internacional, los norteamericanos crearon la Alianza para el Progreso, que era un mecanismo que incentivaba la inversión de los Estados Unidos y la penetración de la influencia norteamericana para detener el avance de las ideas de izquierda que promovía en toda la región Fidel Castro. En tercer lugar, el componente más atractivo, y pónganle comillas el concepto atractivo porque caracterizaba la forma de hacer la política, era evidentemente el desconocimiento de los derechos humanos. Persecución, represión, presos políticos que caracterizaron ese periodo duro, con mucha dificultad, con un líder con unas características muy especiales, porque Juan Bosch, si bien es cierto, era el líder de la oposición. Hay que recordar que Juan Bosch se fue post elecciones, se fue, oigan esta frase, en noviembre del 66 y volvió a República Dominicana en enero del 70. Se fue a Benidorm, España, y ahí se desarrolló evidentemente como él era un intelectual. Escribió muchos libros. El de mayor importancia en esa época se llamó Dictadura con Respaldo Popular, que era un fundamento estableciendo la tesis de que no era posible ganar por el método electoral tradicional, que era la competencia, y que existían las condiciones para una dictadura con respaldo popular. Evidentemente ese fue el punto de partida de una confrontación posterior que caracterizó el conflicto de Peña y él, pero lo voy a citar un poco más adelante. Bosch se va y Balaguer se queda solo en la cancha, con un contrapeso político que era el PRD de ese momento y un joven que se había destacado en ese momento porque en la guerra de abril había convocado a un coronel que se quería casar con la gloria. Fue la frase que usó el doctor Peña Gómez. Y Peña, que era secretario general del partido, comenzó evidentemente a generar lazos, relaciones, vínculos, a construir un partido cuando su líder fundamental estaba fuera del país, repito, en Benidorm, España. La gente se pregunta qué pasó entre los años 66 y 70, y yo quiero decir, haciendo énfasis en la valoración del proceso, que sin lugar a dudas, entre los años 66 y 70 la República Dominicana comenzó un proceso de desarrollo de dos factores importantes que iban a impactar en el crecimiento de la economía. El que ve los indicadores económicos se dará cuenta que hubo un cambio en la economía dominicana. Un cambio que venía producto de que en el año 65 la economía quedó flagelada, que había dificultades de carácter económico. Y ese impulso, hay que decirlo, se le debe fundamentalmente a dos factores. Siempre los análisis de la política excluyen al componente económico, y para entender la política siempre hay que analizar la economía. Y los factores esenciales en ese momento eran el desarrollo de la industria azucarera, por un lado, y la política de exportación, sobre todo del oro y la bauxita, que eran las reglas efectivas de la economía dominicana en ese momento. Yo tengo que decirle a ustedes qué pasó con la industria azucarera y cómo la República Dominicana se benefició de lo que los norteamericanos llamaron la cuota azucarera, que no era otra cosa que no sea colocar en el mercado de compra de los norteamericanos la cuota azucarera que había sido trasladada producto de que Cuba ya había entrado en la órbita socialista. Frente a eso, la economía dominicana experimentó niveles de crecimiento evidentes. Y lo que uno siempre se pregunta es, ¿qué pesaba más? ¿La sangre en las calles o el crecimiento de la economía? Yo siempre voy a estar en favor de defender los derechos humanos. Ahora, ¿qué pasó en el tramo final entre el año 66 y 70? Bueno, que Balaguer sacó a Lora del partido. Y un movimiento que se llamó Movimiento Nacional de la Juventud, donde había muchos líderes importantes, pero el fundamental era Víctor Gómez Reyes. Un joven originario de Puerto Plata,
que había llegado al país, ¿verdad? Y había comenzado a empujar la tesis de que Balaguer tenía que ser reelecto en el poder. Y como el marco constitucional de ese momento no tenía ningún tipo de impedimento, Balaguer expulsó a Lora, y en las elecciones del 70 no participó la principal fuerza electoral del país, porque Juan Bosch llegó de venidor y dijo lo siguiente: que había que ir a las elecciones con piedras y palos. Y dijo también que el que pensaba que era posible ganar la Balaguer en el contexto de esa realidad estaba loco. Era la frase de un líder político que tenía un peso específico. Y cuando fueron a las elecciones, la figura más contestataria no era el PRD y Juan Bosch, era Augusto Lora. Y el bloque conservador se dividió. Conclusión: volvió y ganó Balaguer en el 70. Y frente a eso comenzó entre el año 70 y 74 a desarrollar otro esquema de 4 años. Bueno, el país siguieron las confrontaciones en las calles. Bosch retornó al exilio. Evidentemente el doctor Peña Gómez se quedó confrontando una parte importante de la disidencia política interna. ¿Y qué se desarrollaba en la República Dominicana? 2 factores. El primero, el del terror. Se inició un grupo paramilitar que se llamó la Banda Colonial, que era un grupo represivo, agresivo, abusivo, que conculcaba derechos fundamentales, y que evidentemente eso motivó a que el doctor Peña Gómez viniese a Washington y hablar en ese momento de los liberales de Washington. Y ahí comenzó a hablar de cómo en la República Dominicana se restringían derechos fundamentales, se perseguía, se asesinaba, se entraba en conflicto. Ahora, ¿qué otro acontecimiento político importante se desarrolló entre el 70 y el 74? Estoy haciendo un resumen sucinto del libro. Bueno, que la figura estelar que en el año 1965 había encabezado el proceso revolucionario mediante una guerra, se llamaba Francisco Alberto Camaño de Nieto. Y Francis Camaño, entre el 66 y el 70, fue sacado a Londres como agregado militar. Y él saltó de Londres y llegó a Cuba. Y en Cuba, evidentemente, comenzó a desarrollar una política con una concepción guerrerista que iba a terminar en febrero del año 1973 en la República Dominicana con un desembarco. Lo hizo a través de Playa Caracoles, que es un punto que está en el sur corto, como decimos nosotros, pero si ustedes conocen perfectamente Ocoa, es en esa zona. Él desembarcó con 9 líderes importantes que habían sufrido ya una baja, porque un año anterior Amaury Germán Ariztí había sido asesinado junto a un grupo de compañeros en el kilómetro 14 de la Avenida de las Américas, porque de una forma u otra Amaury Germán Ariztí representaba la resistencia urbana en un proyecto revolucionario. La gente se pregunta que si era factible el proyecto de Camaño. Militarmente no era factible. Sobre todas las cosas porque las ideas de izquierda que habían prevalecido después que Fidel Castro llegó al poder habían ya generado un fracaso simbólico que fue el asesinato de Ernesto Che Guevara en Bolivia. Y como ese proyecto no fue efectivo, no fue eficiente, era evidente que el proyecto también de Francis Camaño tenía que correr la misma suerte. Bueno, Camaño lo asesina en el 73 y producto de esa confrontación que primero comenzó con una concepción de carácter electoralista y no electoralista entre Peña Gómez y Juan Bosch, genera una cisma, una confrontación en el año 1973. Y en diciembre del 73, Juan Bosch se va del PRD y funda el Partido de la Liberación Dominicana. Fundó ese partido bajo el criterio de que él tenía que fundar un partido para darle continuidad a la obra de Duarte. ¿Y qué pasó? Que el PRD en ese momento construyó una alternativa electoral que se llamó Acuerdo de Santiago. Y ese Acuerdo de Santiago postuló de candidato presidencial Antonio Guzmán, y el candidato vicepresidencial, para que ustedes vean la ironía de la vida, era nada más y nada menos que Elías Huessy Huessy, que había sido jefe del CEFA en la guerra y había actuado contra las fuerzas constitucionalistas y contra el PRD de ese momento. Para que ustedes vean que en política el enemigo de hoy es el aliado de mañana. Frente a ese acontecimiento, las elecciones potencialmente iban a ser ganadas por el Acuerdo de Santiago. Pero 48 horas antes,
se retiró el PRD y sus aliados. La presión, las imágenes de militares con pañoletas rojas en los fusiles, generó una señal de que no era factible competir en el marco de un proceso de represión, persecución y aislamiento de las fuerzas electorales. Para que ustedes tengan una idea, yo sé que ninguno aquí estaba nacido. Nosotros lo vivimos eso. Ay, no sea tan indiscreto. Sí, vamos ese día lo iban a bajar a todos. Lo agarraban a todos. Sí, lo que pasa es que usted era muy niña. Estábamos en la escuela. Sí, claro. Ya votábamos, trabajábamos. Claro. Ella quiere decir que es más joven. Dejen eso así. Los cálculos son buenos. De todas formas, evidentemente, la principal fuerza electoral, que era el Acuerdo de Santiago, se retiró. Y Balaguer se impuso de candidato. Ahora, ¿qué pasó en ese proceso? Dos factores que iban a ser importantes. Primero, el PRD demostró que sin Bosch tenía posibilidades electorales. En esa misma dirección, demostraron que la tesis electoral era factible porque era posible derrotar mediante el método electoral. Y en tercer lugar, el doctor Peña Gómez, que era un genio táctico, hizo algo importante. El doctor Peña Gómez transformó ideológicamente al PRD, lo pasó del concepto de revolución democrática a la internacional socialista. ¿Por qué era factible e inteligente eso? Por varios componentes. Que en el año 78 le iban a dar razón de ser. Porque cuando viene la selección del 78, es lógico recordar que ya la economía dominicana no iba tan bien. Uno, entre el año 74 y 78, el modelo económico dominicano descendió sustancialmente. Los primeros 8 años de gestión de Balaguer hubo un crecimiento en la economía dominicana de 2 dígitos. Pero ¿qué pasó en ese proceso? El de mayor importancia, la crisis del petróleo. La OPEP se organizó y todos los países que no producían petróleo fueron penalizados y por eso la economía dominicana fue estremecida. Y ya cuando llegamos al 78, Balaguer compitió desgastado, con muchos conflictos internos, pero sobre todas las cosas la economía dominicana no andaba bien. Frente a ese proceso, yo creo que es importante recordar lo que pasaba en Estados Unidos. En ese proceso había ganado las elecciones en Estados Unidos Jimmy Carter. ¿Quién era Carter? Defensor de derechos humanos, un liberal de Georgia, Atlanta, que postulaba el tema de los derechos humanos por todo el mundo. Pero también en Venezuela había ganado las elecciones Carlos Andrés Pérez, un aliado histórico del PRD, líder de Acción Democrática, y el ambiente internacional favorecía un proceso de transparencia. Y cuando fuimos a las elecciones, ganó el PRD. Pero el doctor Balaguer se resistía a reconocer el triunfo. Hizo dos cosas lamentables. Se falsificó una gaceta, se llamó el fallo histórico. No doy los detalles porque el detalle lo dice el libro. Y en esa gaceta se permitió pasar el control del Senado de la República al Partido Reformista. Y Balaguer estaba consciente de los riesgos que eso implicaba, porque antes el Senado elegía a los jueces. Y si el PRD tenía mayoría en el Senado, iba a elegir los jueces que iban a perseguir electoralmente al reformismo. Y ese fallo implicó, bueno, que hay gente de Atomayor, que el senador de Atomayor, que era en ese momento Iván Rondón Sánchez, le robaran el proceso, junto a 3 senadores más. Y ahí el PRD quedó en desventaja y quedó como presidente del Senado un reformista. Se llamaba Juan Rafael Peralta Pérez. Santiago Rodríguez. Entonces, ese proceso es interesante recordarlo porque hubo una frase internacional: el respeto a la voluntad popular. Sin lugar a dudas, el doctor Balaguer se resistía, pero admitió al final de la jornada resultados electorales. Ganó el PRD, ganó Guzmán Magluta, y el PRD se sostuvo por 2 periodos consecutivos. Primero Guzmán, el segundo Jorge Blanco. Sin embargo, yo voy a hacer un resumen rápido de esos 8 años, diciendo que 2 factores caracterizaron esos 8 años. El primero, las mal llamadas tendencias. El doctor Peña Gómez importó ese fenómeno de Europa. En Europa las tendencias tienen un carácter ideológico.
Usted iba al Partido Socialista Obrero Español en España y Felipe González tenía una idea, tenía una carga ideológica, pero Alfonso Guerra otra. Eran confrontaciones ideológicas, programáticas. En el PRD no eran así. Eran confrontaciones que procuraban la candidatura presidencial. Y por vía de consecuencia se generó ese conflicto. ¿Qué pasó también hacia el interno del PRD en ese momento? Bueno, pasó otra cosa interesantísima. Que el modelo de elección interna se transformó. Y José Ovalle, que era un dirigente muy activo, transformó el modelo de competencia interna y se creó lo que se llamó la fórmula Ovalle, que era la fórmula de los 13, que ampliaba el radio de participación impidiendo que una minoría manipulara los procesos. Evidentemente, eso fue una convención en la que compitieron con Magluta por un lado y Salvador Jorge Blanco por otro. Y ganó Jorge Blanco. Porque en la medida que se amplió el radio de participación, ganaba quien tenía más popularidad. Cada vez que en un partido político hay un intento de manipulación, es que el que quiere manipular no tiene la mayoría. Eso siempre pasa. Siempre pasa. Cualquier alusión indirecta a experiencias de ustedes acumuladas es pura coincidencia. Pero cada vez que usted ve a una gente manipulando algo, es que está perdido. Cada vez que esta gente quiere, no, del partido nada más. Y tanto antes como ahora, el político exitoso es que él coordina la simpatía interna con lo que piensa la sociedad. Porque un partido político solo no gana elecciones. Los partidos políticos necesitan el voto de sectores no partidarios. Tú no puedes tener una regla para el partido y otra para la sociedad. O sea, hay problemas con eso. Pues volvemos al tema que nos ocupa. Frente a eso, es evidente que las confrontaciones internas en el partido fueron muy duras, muy rudas, muy terribles, con manifestaciones tan alocadas de que tuvimos 2 senados de la República. Cuando Jorge Blanco y Magluta entraron en confrontación, hubo un mecanismo de elección donde se seleccionó, entre comillas, a Domingo Tavares Areche, que era un senador de Higüey, a Magluta. Y esa confrontación y esa locura generó que en el año 1986 Magluta se presentara de candidato en condiciones muy difíciles. Se hizo lo que se llamó el Pacto de la Unión. Pónganle comillas a ese pacto, que no había ninguna unión, una conspiración interna. Se inauguró un modelo de hacer la política errático, fatal, donde se prefería el de afuera antes que el de adentro. Y alguien dijo alguna vez, citando incorrectamente a Becker, tus palabras van al aire, mis lágrimas van al mar, y cuando un amor se muere, sabes tú dónde va. Y le dio una puñalada trapera al candidato de su partido, me refiero al doctor Jorge Blanco. Bajo el cálculo equivocadísimo de que una derrota del partido lo iba a devolver al poder en el 90. Y en política, contra las matemáticas, en política 2 más 2 son 500. En matemática 2 más 2 son 4, pero en política 2 más 2 son 500. Y en política, el que calcula de manera sediciosa contra los intereses de los suyos, ustedes están haciendo la serie. Entonces, hay que tener plena conciencia de que esos procesos parieron el regreso de Balaguer al poder. Y Balaguer, entre comillas, gana en el 86 y gobierna entre el 86 y el 96. ¿Cuáles fueron las características de ese gobierno? Todo el mundo sabe que yo, por convicción, por criterio, por origen y por ADN, nadie me puede colocar ahí. Sin embargo, debo decir que entre el año 86 y 96, salvo el caso de Narcisazo, no se reprodujeron las prácticas tradicionales que caracterizaron los gobiernos 66-78. ¿Para qué pasó en el 86? Bueno, Balaguer ganó entre comillas, pero en el país se generó una crisis estremecedora entre el 86 y el 90. Yo salí a estudiar a Estados Unidos, porque el doctor Piñagón me envió a estudiar en el año 90. Y yo recuerdo perfectamente la crisis de suministro de combustible. La gente hacía filas. En mi casa había un carrito Lada, azul, lo recuerdo, y mi hermano y yo nos turnábamos de madrugada para echar combustible.
Y Balaguer, en el marco de esa dificultad, con todo el respeto, se robó las elecciones en el 90. ¿Por qué? Porque el PRD estaba dividido. Y Juan Bosch, que era un político desde el punto de vista de intelectual brillante, pero políticamente errático, hizo dos cosas incorrectas. Nunca aceptó ni a Peña ni a Bosch, ni a Peña Gómez ni a Magluta, que venían a apoyarlo. No lo aceptó. Y hay un testimonio en el libro de, en ese entonces, coronel Manuel Polanco Salvador, que me dijo, y ahí yo refiero en el libro, que Juan Bosch lo llamó a él, siendo coronel, y él le grabó una conversación, lo da el testimonio, que Juan Bosch le dijo: mire, usted va a encabezar una rebelión armada, porque a mí no me van a dejar ganar las elecciones. Él, cuando fue a las elecciones, estaba consciente de que se le iban a robar. ¿Y qué aconteció en ese momento? Que Bosch tenía la mayoría, pero una figura que era director del centro de cómputo del PLD en ese momento, Víctor Grimaldi, dijo que en el centro de cómputo del PLD había ganado Joaquín Balaguer. Oh, ironía de la vida, 4 meses después fue designado Contralor General de la República del Gobierno de Balaguer. Entonces, evidentemente, en el 90, las fuerzas pro-PRDistas que vieron al partido dividido se fueron para donde Bosch. Y en el 94, salud, cuando viene el proceso posterior y ya Peña era candidato, porque a ningún político dominicano le ha costado tanto ser candidato como a Peña, porque tenía todas las condiciones para haber sido candidato antes. Pero los prejuicios, la iniquidad, la perversidad con que se le enfrentó, impidieron que el país tuviese un excelente presidente. Pero ya Peña se presentó en el 94, y en el 94 ganó las elecciones. Se la ganó Balaguer. Hay un libro interesante sobre las elecciones del año 1994, escrito por el embajador norteamericano, el embajador de la OEA, allá, salud, que fue enviado allá, donde él testimonia que sin lugar a dudas esas elecciones no tuvo ventaja Balaguer. Y Peña Gómez, que era políticamente inteligente pero humanamente muy cándido, concluyó un acuerdo político con la intención inicial de un 2 y 2. 2 Balaguer, 2 Peña. Y fuerzas internas en el partido le dijeron que no. Y se construyó una opción para solucionar la crisis. Y esa opción lo constituyó el Consejo Nacional de la Magistratura, que se modificara la Constitución, el tema de los dominicanos en el exterior, y se crearon las condiciones para que una primera vuelta fuera de 45, ¿verdad? Y una segunda vuelta como opción. Lamentablemente, quien ocupaba la presidencia del Senado en ese momento cambiaron de 45 a 50 más 1 ese proceso. Y ese 50 más 1 se convertiría en la espada de Damocles de un proceso posterior que se le impedía a Balaguer ser candidato en el 96, pero, ojo, la fuerza política que había obtenido pocos votos y en tercer lugar obtuvo 18%. Se iba a constituir en la opción por excelencia de un reformismo que se sentía acorralado, con riesgos de perder el poder, y que erráticamente, hay que decirlo, el PRD se comprometió a perseguir. Y en política como en la vida, usted solo da un palo cuando tiene el palo en la mano. Nunca diga cosas antes de estar en condiciones de hacerlo. Y frente a eso, con un candidato vicepresidencial que lo preservó al compañero ido de tiempo, el doctor Peña Gómez, Fernando Álvarez Bogar, porque Peña hizo un cálculo táctico y dijo: si traigo una parte del reformismo, divido a Balaguer. Pero esa elección evidentemente activó el circuito de Balaguer de hacer lo que tenía que hacer para impedir que ganara el doctor Peña Gómez. Y lo mantuvo Fernando en el 96. ¿Y qué pasó? Que las fuerzas reformistas, con el PLD, procuraron un candidato. El candidato fue Leonel Fernández Rey.
Y ese candidato, que no obtuvo los votos en primera vuelta porque Peña sacó 47%, ese candidato cometió la acción de juntar a Balaguer y a Juan Bosch. Y en una actividad en el Palacio de los Deportes se constituyó lo que se llamó el Frente Patriótico. Que el concepto patriótico era una manipulación de lo que siempre le persiguió a la vida de Peña Gómez, que siendo más dominicano que el que más, le impactaban, le afectaban, le perseguían, le manipulaban por sus antecedentes familiares y sus ancestros. Entonces, esa manipulación obligaba a cosas como la siguiente, que a las 12 del día, el concepto patriótico era una manipulación de lo que siempre le persiguió a la vida de Peña Gómez, que siendo más dominicano que el que más, le impactaban, le afectaban, le perseguían, le manipulaban por sus antecedentes familiares y sus ancestros. Entonces, esa manipulación obligaba a cosas como la siguiente, que a las 12 del día, el concepto patriótico era una manipulación de lo que siempre le persiguió a la vida de Peña Gómez, que siendo más dominicano que el que más, le impactaban, le afectaban, le perseguían, le manipulaban por sus antecedentes familiares y sus ancestros. Entonces, esa manipulación obligaba a cosas como la siguiente, que a las 12 del día, el concepto patriótico era una manipulación de lo que siempre le persiguió a la vida de Peña Gómez, que siendo más dominicano que el que más, le impactaban, le afectaban, le perseguían, le manipulaban por sus antecedentes familiares y sus ancestros. Entonces, esa manipulación obligaba a cosas como la siguiente, que a las 12 del día, el concepto patriótico era una manipulación de lo que siempre le persiguió a la vida de Peña Gómez, que siendo más dominicano que el que más, le impactaban, le afectaban, le perseguían, le manipulaban por sus antecedentes familiares y sus ancestros. Entonces, esa manipulación obligaba a cosas como la siguiente. Gómez, que a las 12 del día, el concepto patriótico era una manipulación de lo que siempre le persiguió a la vida de Peña Gómez, que siendo más dominicano que el que más, le impactaban, le afectaban, le perseguían, le manipulaban por sus antecedentes familiares y sus ancestros. Entonces, esa manipulación obligaba a cosas como la siguiente. Gómez, que a las 12 del día, el concepto patriótico era una manipulación de lo que siempre le persiguió a la vida de Peña Gómez, que siendo más dominicano que el que más, le impactaban, le afectaban, le perseguían, le manipulaban por sus antecedentes familiares y sus ancestros. Entonces, esa manipulación obligaba a cosas como la siguiente. Gómez, a las 12 del día, el concepto patriótico era una manipulación de lo que siempre le persiguió a la vida de Peña Gómez, que siendo más dominicano que el que más, le impactaban, le afectaban, le perseguían, le manipulaban por sus antecedentes familiares y sus ancestros. Entonces, esa manipulación obligaba a cosas como la siguiente. Gómez, a las 12 del día, el concepto patriótico era una manipulación de lo que siempre le persiguió a la vida de Peña Gómez, que siendo más dominicano que el que más, le impactaban, le afectaban, le perseguían, le manipulaban por sus antecedentes familiares y sus ancestros. Entonces, esa manipulación obligaba a cosas como la siguiente. Gómez, a las 12 del día, el concepto patriótico era una manipulación de lo que siempre le persiguió a la vida de Peña Gómez, que siendo más dominicano que el que más, le impactaban, le afectaban, le perseguían, le manipulaban por sus antecedentes familiares y sus ancestros. Entonces, esa manipulación obligaba a cosas como la siguiente. Gómez, a las 12 del día, el concepto patriótico era una manipulación de lo que siempre le persiguió a la vida de Peña Gómez, que siendo más dominicano que el que más, le impactaban, le afectaban, le perseguían, le manipulaban por sus antecedentes familiares y sus ancestros. Entonces, esa manipulación obligaba a cosas como la siguiente. Gómez, a las 12 del día, el concepto patriótico era una manipulación de lo que siempre le persiguió a la vida de Peña Gómez,
que siendo más dominicano que el que más, le impactaban, le afectaban, le perseguían, le manipulaban por sus antecedentes familiares y sus ancestros.